Lo que Dios ha unido. Un programa dirigido por el Padre Santiago Pérez. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a una nueva emisión de Lo que Dios ha unido, bases para una teología del matrimonio. Soy el Padre Santiago Pérez y os hablo desde Cangas, parroquia de la diócesis de Santiago de Compostela, la parroquia más al sur de la diócesis, limitando ya con la diócesis de Tui Vigo. Ese límite es por el mar, nos separa la ría de Vigo. Yo me acerco al puerto y veo Vigo de frente, y me consta que los de Vigo ven Cangas, ¿no?, de frente. Aquí estamos en una emisión más. Hoy vamos a adentrarnos en la doctrina sobre el matrimonio que expresa el apóstol San Pablo, ¿no?, en sus cartas. Y vamos a escuchar también pues una canción. Pero mirad, para ir al grano vamos a empezar ya encomendando este programa al corazón de Jesús. Rezamos juntos. Oh Jesús, a tu corazón confiamos este programa. Míranos, después haz lo que tu corazón te diga. Deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo. Yo me fío de ti. Yo me entrego a ti. Yo estoy seguro de ti. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. San Pablo en sus cartas habla fundamentalmente del matrimonio en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios y en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, ¿no? Bien, también en otros pasajes también habla del amor, ¿no? Por ejemplo, 1 Corintios 13, que es una lectura que le gusta mucho a los novios en sus bodas, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en 1 Corintios 7 y en Efesios 5. Vamos con el pasaje de la primera carta a los Corintios, el capítulo 7. Vamos a leerlo. Dice así: acerca de lo que habéis escrito, es bueno que el hombre no toque mujer, con todo, por el riesgo de inmoralidad, que cada cual tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Que el marido dé a la mujer lo que es debido, y de igual modo la mujer al marido. La mujer no dispone de su cuerpo, sino el marido. De igual modo tampoco el marido dispone de su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis uno del otro, si no es de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Después volved a estar juntos, no sea que Satanás os tiente por vuestra incontinencia. Esto os lo digo como una concesión, no como una orden, aunque deseo que todos los hombres fueran como yo mismo. Pero cada cual tiene su propio don de Dios, unos de un modo y otros de otro. Ahora bien, a los no casados y a las viudas les digo: es bueno que se mantengan como yo, pero si no se contienen, cásense. Es mejor casarse que abrazarse. A los casados les ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero si se separa, que permanezca sin casarse, o que se reconcilie con el marido, y que el marido no repudie a la mujer. A los otros les digo yo, no el Señor: si un hermano tiene una mujer no creyente, y ella está de acuerdo en vivir con él, que no la repudie. Y si una mujer tiene un marido no creyente, y él está de acuerdo en vivir con ella, que no repudie al marido, pues el marido no creyente se santifica por la mujer, y la mujer no creyente se santifica por el hermano. Si fuera de otro modo, vuestros hijos serían impuros, y de hecho son santos. Ahora bien, si el no creyente quiere divorciarse, que se divorcie. En estos casos, el hermano o la hermana no están esclavizados,
pues Dios os ha llamado en paz. ¿Qué sabes tú, mujer, si salvarás al marido? ¿O qué sabes tú, marido, si salvarás a la mujer? Por lo demás, que cada cual se comporte como le ha asignado el Señor, como Dios le ha llamado. Y esto es lo que ordeno en todas las iglesias. Si alguno fue llamado siendo circunciso, que no lo oculte. Si fue llamado siendo incircunciso, que no se circuncide. La circuncisión no es nada, la incircuncisión tampoco. Lo que cuenta es el cumplimiento de los mandatos de Dios. Que cada cual permanezca en la vocación a la que ha sido llamado. Si has sido llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si tienes la posibilidad de ser libre, aprovéchala. Pues el que ha sido llamado en el Señor siendo esclavo, es liberto del Señor. De igual modo, el que ha sido llamado siendo libre es esclavo del Señor. Habéis sido comprados a buen precio. No os hagáis esclavos de hombres. Hermanos, que cada cual permanezca en la situación en la que fue llamado. Bien, este es el pasaje. Vamos a ver. La comunidad de Corinto, ¿no?, que es a quien dirige San Pablo esta carta, pues esta comunidad de Corinto se hallaba en una situación compleja, ¿no? Por una parte, tenían una intensa vitalidad, ¿no? Pensad que San Pablo, conservamos 2 cartas, ¿no?, que le ha dirigido San Pablo a aquella comunidad, y además son cartas largas, ¿no? Bueno, pues junto a una intensa vitalidad asoma también una cierta inmadurez que se manifiesta, por ejemplo, en las divisiones entre los hermanos, ¿no?, que solo podéis leer pues en los primeros 4 capítulos de esta carta, ¿no? Hay divisiones entre los hermanos y también hay la aceptación de un incestuoso, alguien que vivía en incesto, ¿no? Eso lo podéis ver en el capítulo 5. Bien, pues a esta comunidad, que siendo aún incapaz de alimento sólido, ¿no?, en palabras de San Pablo, bueno, pues esta comunidad se jacta de un conocimiento que le permite despreciar a los débiles, ¿no? Y ahí lo tenéis en los capítulos del 8 al 11, ¿no? Y que aspira a los carismas mejores, también en palabras de San Pablo. Ahí están los capítulos del 12 al 14, ¿no? Bueno, pues Pablo se dedica a instruirlos de manera extensa acerca del matrimonio, ¿vale? Se dedica a instruirlos de manera extensa. El matrimonio aparece en contrapunto con la virginidad consagrada al Señor. Claro, el texto de la virginidad, que también está en el capítulo 7, no lo he leído, ¿no? Pero bueno, él hace como ese contrapunto, matrimonio, virginidad. Y este dato es de por sí revelador, pues manifiesta hasta qué punto las 2 vocaciones fundamentales en la Iglesia están relacionadas y se entienden plenamente solo en su complementariedad mutua. Se complementan. Entendemos la vocación al matrimonio y la vocación a la virginidad. Las entendemos, uno le entendemos en referencia al otro, es decir, se complementan. Pero además nos ofrece un posible indicio de la situación de la comunidad de Corinto en lo referente a este tema, ¿no? En su segundo viaje misional llegó a Corinto Pablo, un apóstol que vivía el celibato y que además se gloriaba de ello, ¿no?, como hemos escuchado. Muchos entendieron este hecho adecuadamente. Recordemos especialmente que, según los Hechos de los Apóstoles, las primeras personas a las que Pablo se unió en Corinto eran un matrimonio. Eran Priscila y Aquila, judíos procedentes de Roma y que ejercían la misma profesión que Pablo, ¿no? Eran tejedores de lona. Pero no es difícil suponer que junto a ellos hubiera algunos miembros de esta joven iglesia
que interpretaban la prerrogativa de Pablo como un indicio de que permanecer célibe era preferible a casarse, como si el celibato añadiera un plus al bautismo que convirtiera a los casados en cristianos de segunda. Claro, si tenemos en cuenta este trasfondo, podremos valorar adecuadamente la doctrina matrimonial de Pablo en esta carta, que mientras subraya la grandeza de la virginidad, insiste en la santidad del matrimonio. Según esto, pues entonces entendemos pues ya el principio de este capítulo 7, que vuelvo a leer. Voy a leeros los primeros 7 versículos, ¿no? Dice: acerca de lo que habéis escrito, es bueno que el hombre no toque mujer. Con todo, por el riesgo de inmoralidad, que cada cual tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Que el marido dé a la mujer lo que es debido y de igual modo la mujer al marido. La mujer no dispone de su cuerpo, sino el marido. De igual modo tampoco el marido dispone de su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis uno del otro, si no es de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Después volved a estar juntos, no sea que Satanás os tiente por vuestra incontinencia. Esto os lo digo como una concesión, no como una orden, aunque deseo que todos los hombres fueran como yo mismo. Pero cada cual tiene su propio don de Dios, unos de un modo y otros de otro. ¿No? Fijaros, el punto de partida es una consulta planteada por los corintios a Pablo sobre la abstinencia sexual. Al apóstol, a causa de las impurezas, le parece adecuado que marido y mujer se posean normalmente. La abstinencia que Pablo permite, pero no ordena, lo acabamos de escuchar, solo se puede realizar de mutuo acuerdo. Es una decisión que ha de ser consensuada por los esposos, temporalmente limitada y motivada por la voluntad de dedicarse más intensamente a la oración. Al señalar la mutua obligación de marido y mujer para atender las legítimas exigencias del cónyuge, Pablo afirma la potestad mutua, que se traduce en una pertenencia recíproca. En el matrimonio, el cuerpo no es una propiedad privada de la que el individuo dispone a placer. Existe un derecho recíproco, ¿no? Fijaros que aquí se presupone la igual dignidad entre hombre y mujer, ¿no? Aquí no encontramos ese eco de él te dominará, ¿no?, que escuchamos en el capítulo 3 del libro del Génesis a raíz de la irrupción del pecado en la vida del hombre. No, todo lo contrario. En el versículo 3 del Corintios 7, 1 Corintios 7, se menciona primero la obligación del marido, solo después la de la mujer. En primer lugar, la obligación del marido y después la de la mujer. Con todo, la afirmación principal de este capítulo la hallamos en el versículo 7, que esto es muy importante. Mira, os lo voy a leer, ¿no? Esto sería como, bueno, no para aprender de memoria, no como los del Génesis, pero a tener muy en cuenta. Dice: pero cada cual tiene su propio don de Dios, unos de un modo y otros de otro. Es decir, el matrimonio es un carisma, un don que Dios distribuye libremente, y desde este punto de vista es tan grande como el celibato, lo cual no impide a Pablo manifestar su preferencia personal pues, por el celibato, ¿no? Pues no sin un cierto matiz polémico, ¿no?, que son los versículos 8 y 9, que dice: ahora bien, a los no casados y a las viudas les digo, es bueno que se mantengan como yo, pero si no se contienen, cásense. Es mejor casarse que abrazarse, ¿no?
Es decir, estas palabras son así un poco fuertes y un poco extrañas, ¿no? En el tema de ese que, bueno, me gustaría que todos fueran como yo, pues es lo que nos pasa a los sacerdotes, que nos gustaría que los chavales pues fueran sacerdotes, ¿no? Pues para ser cada vez más, ¿no? Sin dar mayor... El problema está en eso de que si no pueden contenerse, pues que se casen, porque más vale casarse que abrazarse, ¿no? A la recomendación del celibato va unida una aparente concesión del matrimonio. Claro, a ver, ¿cómo lo explico yo? Fijaros, San Pablo manifiesta un sano realismo, ¿no? Al abordar la sexualidad, ¿no? La prudencia ha de guiar la elección vocacional de cada uno, pero no tiene una visión pesimista del matrimonio, ¿no? Como algunos han entendido, ¿no? De estas palabras, no. No tiene una visión pesimista del matrimonio, al contrario. El mandato de cumplir los deberes conyugales revela su aprecio por la vocación matrimonial, ¿no? Fijaros, os vuelvo a leer el versículo 3, ¿no? Que dice que el marido dé a la mujer lo que le es debido y de igual modo la mujer al marido, ¿no? Ahí está, ¿no? Este aprecio, ¿no? Por la vocación matrimonial. Hombre, ciertamente sorprende, ¿no? La afirmación esta del versículo 9, ¿no? Más vale, mejor es casarse que abrazarse, ¿no? Pero fijaros, San Juan Pablo II lo explicaba, ¿no? Lo explicaba en una de las audiencias en el año 82, ¿no? Os lo voy a leer. Dice así, ¿no? Decía de aquella San Juan Pablo II. ¿Acaso el apóstol en la primera carta a los Corintios ve el matrimonio exclusivamente desde el punto de vista de un remedium concupiscentiae, ¿no? Como se solía decir en el lenguaje tradicional teológico? Claro, permitidme un paréntesis, ¿no? Se hablaba de los fines del matrimonio, la generación y educación de la prole, el bien de los esposos y el remedio de la concupiscencia, ¿no? El Concilio Vaticano II no pone como uno de los fines del matrimonio, no sé si dije bienes o fines, los fines del matrimonio, pues antes del Concilio Vaticano II solían explicarse así, ¿no? La prole, el bien de los esposos y el remedio de la concupiscencia, ¿no? El Concilio Vaticano II no pone como fin del matrimonio el remedio de la concupiscencia, ¿no? Por eso se plantea esta cuestión San Juan Pablo II, ¿no? ¿Acaso el apóstol en la primera carta a los Corintios ve el matrimonio exclusivamente desde el punto de vista de un remedio de la concupiscencia, como se solía decir en el lenguaje tradicional teológico? Y continúa San Juan Pablo II. Los enunciados transcritos poco antes, ¿no? Está refiriendo a estos versículos anteriores, podrían dar la impresión de atestiguarlo. Sin embargo, en inmediata proximidad a las formulaciones referidas, leemos una frase que nos lleva a enfocar de diferente manera el conjunto de la enseñanza de San Pablo, contenida en el capítulo 7. Por tanto, también los que eligen el matrimonio y viven en él, reciben de Dios un don, su propio don, es decir, la gracia propia de esta elección, de este modo de vivir, de este estado, ¿vale? Es decir, también se recibe ese don para vivir el matrimonio. Claro, estamos describiendo el estado matrimonial como un carisma, ¿no? Y al describirlo así, San Pablo deja claro su pensamiento. Eso no le impide introducir matices en función de sus interlocutores, ¿no? Él se está dirigiendo a unas personas concretas con una problemática concreta. Bueno, él lo deja claro. Estado matrimonial es un carisma. Pero vamos a dar matices porque os estoy hablando a vosotros, no a otros. A vosotros, que me habéis planteado estos problemas concretos. Pues yo respondo, ¿no? Ciertamente, quien no sea capaz de la abstinencia hará bien en casarse. En el estado actual del hombre caído no se puede ignorar esta posibilidad. Pero estas palabras de San Pablo cobran un sentido especial a la luz
de la situación en Corinto, ¿no? Ahí hay una fina ironía, ¿no? Quienes se creen cristianos ya perfectos y llamados a la vocación más excelsa, como a algunos les sucede, a lo mejor terminan abrazándose, ¿no? Por su imprudencia, ¿no? Y claro, a continuación hallamos un eco explícito de la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, que son los versículos 10 y 11. A los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero si se separa, que permanezca sin casarse, o que se reconcilie con el marido, y que el marido no repudie a la mujer. Atención, queridos oyentes, Pablo declara la indisolubilidad del matrimonio, y esta es presentada como mandato del Señor, ¿no? Encontramos la misma doctrina que explicábamos cuando íbamos a Mateo al capítulo 19, ¿no? La mujer es mencionada primero. Es posible que en Corinto fuera frecuente el divorcio por iniciativa de la esposa, ¿no? Cualquier tentación que pudieran tener los corintios de separarse de sus mujeres queda cortada de raíz, ¿no? Más adelante San Pablo explicará que el compromiso de la esposa dura mientras vive el marido. Solo cuando enviuda le es lícito volver a casarse. Eso sí, en el Señor, ¿no? Eso aparece en el versículo 39, ¿no? De este capítulo, que yo antes creo que no lo he leído, ¿no? Porque me quedé, creo que en el 17, no me acuerdo. Dice aquí en el 39, una esposa está ligada a su marido mientras éste viva, pero si el marido muere, es libre de casarse con quien quiera, solo que debe hacerlo en el Señor, ¿no? Bien, esto significa que en el caso de nuevas nupcias se pide que el cristiano se case con otro bautizado. El don de la fe, gratuitamente recibido, no debe peligrar. Pero, ¿qué hacer en el caso de que se bautice una persona ya casada? Aunque lo más frecuente era que se bautizara la familia entera, pues sin duda se dieron otros casos, ¿no? Pablo, acostumbrado a proponer nuevas soluciones a problemas nuevos, ¿no? A la luz del Evangelio de Jesús, lo aborda a continuación. Y son estos versículos del 12 al 16, ¿no? Dice, a los otros les digo yo, no el Señor, si un hermano tiene una mujer no creyente y ella está de acuerdo en vivir con él, que no la repudie. Y si una mujer tiene un marido no creyente y él está de acuerdo en vivir con ella, que no repudie al marido, pues el marido no creyente se santifica por la mujer y la mujer no creyente se santifica por el hermano. Si fuera de otro modo, vuestros hijos serían impuros y de hecho son santos. Ahora bien, si el no creyente quiere divorciarse, que se divorcie. Este es el privilegio paulino. Si el no creyente quiere divorciarse, que se divorcie. En estos casos, el hermano o la hermana no están esclavizados, pues Dios os ha llamado en paz. ¿Qué sabes tú, mujer, si salvarás al marido? ¿O qué sabes tú, marido, si salvarás a la mujer? Fijaros, se puede convivir con el cónyuge no creyente, es decir, con el cónyuge con el que se estaba casado antes de la conversión. El cristiano no debe tomar la iniciativa en la separación, porque la separación siempre es presentada como un mal. Esto parece como una concreción de su principio general, ¿no? A continuación dice, por lo demás, que cada uno tal y como le asignó el Señor, cada uno según le ha llamado el Señor, pues así camine, ¿no? Se lo dice en el versículo 17, espera que os lo leo de manera literal. Dice, por lo demás, que cada cual se comporte como le ha asignado el Señor, como Dios le ha llamado. Y esto es lo que ordeno en todas las iglesias, ¿no? Tras su bautismo, pues cada uno ha de permanecer en el estado en que se hallaba antes, ¿no? También el que está casado.
Además, a juicio de Pablo, la convivencia con un cónyuge pagano no le ocasiona al cristiano ninguna impureza, sino lo contrario, el creyente santifica al no creyente. Se comunica la santidad, no se comunica la impureza. Y ahora viene el privilegio paulino que os decía, ¿no? En caso de que el cónyuge no cristiano rehúse a convivir de esta forma y se divorcie, Pablo autoriza la separación. De esta manera, el cristiano no queda esclavizado, como sucedería si se le impide el libre ejercicio de su fe. Claro, notemos que se trata de un vínculo no sacramental, al no estar bautizada una de las partes. En estas palabras del apóstol arraiga posteriormente lo que llamamos el privilegio paulino. Bien, y a partir del versículo 25, pues habla sobre los célibes. No vamos a leer este texto, pero sí que vamos a explicarlo así a grandes rasgos, ¿no? El valor que Pablo atribuye a la virginidad, ¿no? Como contrapunto del matrimonio, ¿no? El apóstol recomienda el celibato a quien es libre para elegirlo y lo discierne así en su corazón. Pero San Pablo reconoce ambos estados, matrimonio y virginidad, y lo reconoce, como hemos dicho, como carismas de Dios, y exhorta a la perseverancia en el camino elegido. Cada uno permanezca en el estado al que fue llamado, ante Dios, gentil o judío, esclavo o libre, célibe o casado. Lo que importa realmente es ser en Cristo. Los esposos cristianos en el cuerpo de Cristo, es decir, siendo de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia, los esposos cristianos desempeñan una función insustituible. Vamos a escuchar una canción que es el himno de la caridad, 1 Corintios 13. Realmente no sé quién es el intérprete ni el autor, pero bueno, vais a escuchar lo que es muy bonito. Si hablara varios idiomas y no tengo caridad, soy como flor sin aroma que está en el desierto y en la oscuridad. Soy como flor sin aroma que está en el desierto y en la oscuridad. Si soy profeta del cielo, de los sabios el mejor. Mi fe traslada montañas, pero estas se empaña si no tengo amor. Mi fe traslada montañas, pero estas se empaña si no tengo amor. Si reparto lo que tengo, mi cuerpo a las llamas doy. Todo eso no vale nada si no tengo clara la idea de amor. Todo eso no vale nada si no tengo clara la idea de amor. Con el amor hay paciencia en vez de envidia, bondad. No existe más egoísmo, rencor, despotismo, solo caridad. No existe más egoísmo, rencor, despotismo, solo caridad. El amor nunca se irrita, no tiene en cuenta el mal. No se alegra cuando vicia alguna injusticia a la caridad. No se alegra cuando vicia alguna injusticia a la caridad. Si reparto lo que tengo, mi cuerpo a las llamas doy. Todo eso no vale nada si no tengo clara la idea de amor. Todo eso no vale nada si no tengo clara la idea de amor. Están escuchando en Radio María Lo que Dios ha unido, con el Padre Santiago Pérez. Canción hermosa que desconozco quién es la intérprete y el autor, la encontré en YouTube buscando himno de la caridad
Y bueno, pues es muy, muy, muy bonita, yo creo. Mirad, si queréis escribirnos al programa, lo podéis hacer a la siguiente dirección del correo electrónico. Lo que Dios ha unido @radiomaria.es. Lo repito, lo que Dios ha unido @radiomaria.es. Y podéis volver a escuchar este programa y todos los anteriores acudiendo al podcast de Radio María, y también pues estos programas aparecen en diversas plataformas estilo Spotify y otras. Vamos a continuar. Es en el pasaje de Efesios 5, de los versículos del 21 al 33, donde encontramos como una exposición muy singular del significado real y simbólico del matrimonio, ¿no? Fijaros que en este texto, pues el Concilio de Trento va a decir que la sacramentalidad del matrimonio se insinúa, ¿no?, en este pasaje, en un versículo concreto, ¿no?, de este pasaje, ¿no? Podemos decir que este texto pues es muy rico, es muy importante, y bueno, vamos en lo que nos queda de programa a intentar explicarlo, ¿no? Vamos a leer el texto. Efesios 5, versículos del 21 al 33. Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia. Él, que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Bien, en la carta a los Efesios, pues se habla de cómo ha de vivir, cómo ha de ser la vida cristiana, ¿no? Concretando, y es todo lo precedente a este texto que acabamos de leer, ¿no? Cómo hay que concretar, cómo ha de ser la vida cristiana del cristiano. Y luego, a partir de este versículo 21, concreta en las relaciones familiares, la familia entendida en sentido amplio, es decir, relaciones esposo-esposa, relaciones padres-hijos, relaciones esclavos-amos. Nosotros solo nos quedamos con la parte de las relaciones esposo-esposa. ¿Vale? Este texto lo podemos dividir en 4 partes. La primera, el versículo 21, es esa sumisión mutua. Están llamados a someterse mutuamente. Todos de los que va a hablar Pablo a partir de ahora. Es decir, se han de someter mutuamente en el temor de Cristo, es decir, en ese respeto reverencial a Cristo, se han de someter esposos y esposas, padres, hijos, esclavos y amos, ¿no? Este versículo 21 sería como el principio director de las diversas relaciones personales en el seno de la familia. Luego va a venir un segundo bloque, que es concretar o recomendaciones a las esposas, luego las recomendaciones a los esposos, y por último tenemos pues esa conclusión que es tan importante y en la cual se basa el Concilio de Trento para decir que se insinúa la sacramentalidad del matrimonio. Por tanto, aquí tenemos el versículo 21 que es muy importante, ¿no? Ese sometimiento mutuo
en el temor de Cristo. Es el punto de partida de las posteriores argumentaciones, dando a entender que las relaciones entre los miembros, entre los componentes de la sociedad familiar, esas relaciones deben surgir de su común relación con Cristo, que se caracteriza por el temor de Cristo. El temor de Cristo no es miedo pagano, sino ese respeto reverencial. No se trata de temor o miedo, que es una actitud defensiva, ¿no?, ante la amenaza de un mal, sino que se trata sobre todo del respeto por la santidad, ¿no?, por lo sacro, ¿no?, lo que podríamos denominar como la pietas, la piedad, ¿no?, la piedad, ¿no? En el Antiguo Testamento se habla de este temor de Dios. Bueno, los miembros de la sociedad familiar, sus relaciones han de surgir de esta relación con Cristo, en concreto de este respeto a Cristo. Este criterio de la recíproca sumisión en el temor de Cristo se desarrolla entonces y se aplica a los tres binomios, ¿no?, que os decía antes: mujeres, maridos; hijos, padres; siervos, señores, ¿no? De acuerdo con un esquema bastante evidente. En primer lugar se coloca la parte que por condiciones naturales e históricas está sometida, y después la que de algún modo gobierna a la otra, ¿no? Es decir, en primer lugar, esposo-esposas, ¿no?, que son pues la condición natural, y luego, pues eso, ¿quién manda?, ¿no? Por los padres sobre los hijos y los amos sobre los esclavos, ¿no? Las mujeres a sus maridos como al Señor; hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor; esclavos, obedeced a vuestros amos como a Cristo. Claro, según este versículo, comportarse de modo digno de la vocación recibida no altera las relaciones en el interior de la familia. Vamos a ver, a la parte que por condición natural e histórica está subordinada, no se le exhorta a modificar su posición, ¿no? Y tampoco los maridos, los padres y los amos deben abdicar de su autoridad natural, ¿no? Sin embargo, estas relaciones domésticas, aun manteniendo su estructura, reciben una nueva vitalidad gracias a la nueva vida en Cristo recibida en el bautismo. Esto es lo que explica San Pablo. Claro, tú hoy por hoy, en la mentalidad nuestra del siglo XXI, decir a la mujer que se someta al marido, pues nos parece fuera de lugar. No, pero tenemos que entender este texto desde San Pablo, ¿no?, tal como San Pablo lo explica y tal como San Pablo lo quiere aplicar, ¿vale? La vida cristiana, San Pablo dice, pues no altera la posición de cada uno, ¿no?, pero sí que las relaciones han de ser pues con ese sometimiento en relación a Cristo, en el temor de Cristo, en su vida en Cristo, ¿no?, que es lo que les ha dado el bautismo. La sección relativa a los esposos, aun dentro de toda esta unidad de las enseñanzas dirigidas a la familia entera, pues es verdad que esta sección relativa a los esposos presenta algunas características específicas que no son aplicables a las relaciones hijos-padres o siervos y amos, ¿no? Las relaciones, en estos dos casos, si bien vividas en el Señor, no pertenecen de por sí al misterio de la unión Cristo con la Iglesia. En cambio, la relación marido y mujer sí que pertenece al misterio de la unión Cristo-Iglesia. Y sobre el fondo de estas amonestaciones de San Pablo se vislumbra el relato del capítulo 2 del Génesis, ¿no? De hecho, se recuerda que los cónyuges forman una carne, y que la mujer ha surgido del cuerpo de Adán, ¿no? Fijaros los versículos 28 y 29 que hemos leído, que os lo vuelvo a leer. Dice: así deben
también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, ¿no? Es decir, los cónyuges forman una sola carne, una sola carne. También se hace esa referencia de la mujer que ha surgido del cuerpo de Adán, ¿no? Y fijaros, en el versículo 31, San Pablo cita Génesis 2:24. Lo dice, ¿no? Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es decir, San Pablo hace propio ese versículo, esa enseñanza. Lo sucedido a la pareja conyugal originaria, lo vuelven a vivir las parejas de esposos a lo largo de los siglos. No es, sin embargo, la pareja primordial la que ocupa un puesto en primer plano, ¿no?, en el discurso de San Pablo, sino la pareja formada por Cristo, nueva cabeza de la humanidad redimida, y por su esposa, la Iglesia, ¿no? Y entonces aquí tenemos estos versículos, del 22 al 27. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Y luego, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó la Iglesia. Es decir, se está refiriendo a la pareja esposo-esposa, no a la pareja Adán y Eva, ¿no? Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada, ¿no? Qué precioso es esto, ¿verdad? Santa e inmaculada, para presentársela a sí mismo, ¿no?, como santa e inmaculada. El punto de referencia de las parejas cristianas es la pareja formada por Cristo y por la Iglesia. No solo como modelo que deben imitar, sino también como realidad de salvación en la que toman parte. Es decir, forman parte de esa pareja Cristo-Iglesia. Esta pertenencia del matrimonio al misterio de la unión esponsal entre Cristo y la Iglesia se funda en la fuerza de la exhortación del apóstol, ¿no? San Juan Pablo II decía, en el texto se usa el tono exhortativo. Mujeres, estén sometidas a los maridos, como la Iglesia está sujeta a Cristo. Y por otra parte, vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia. Estas expresiones demuestran que se trata de una obligación moral. Sin embargo, para poder recomendar esta obligación, es necesario admitir que en la esencia misma del matrimonio se encierra una partícula del mismo misterio. De otro modo, toda esta analogía estaría suspendida en el aire. La invitación del autor de la carta a los Efesios, dirigida a los cónyuges, para que modelen sus relaciones recíprocas a semejanza de las relaciones de Cristo con la Iglesia, estaría privada de una base real, como si le faltara tierra bajo los pies, ¿no? Esto es lo que dice San Juan Pablo II, ¿no? El discurso del apóstol es parenético y se refiere a la conducta de los cónyuges cristianos, pero lo que resulta verdaderamente importante para comprender mejor la sacramentalidad del matrimonio es el fundamento en el que se apoya una exigencia moral tan elevada. A ver, ¿por qué hay esta exigencia moral tan elevada? Bueno, pues su fundamento es la admirable unión entre Cristo y la Iglesia, unión entre esposo y esposa. El matrimonio de los cristianos constituye una pequeña parte del misterio de esta unión, es decir, participa de este misterio. Esto es lo que está indicando San Pablo, que este amor esposo-esposa, esposa-esposo participan del misterio
del amor de Cristo esposo y de la Iglesia esposa. Y después de citar Génesis 2:24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, es solo después de citar este pasaje del Génesis cuando el apóstol continúa diciendo: gran misterio es este. Lo digo respecto de Cristo y la Iglesia. Os lo he citado de memoria, lo leo literalmente. Dice: es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Según San Pablo, y según la carta a los Efesios, el matrimonio de los cristianos participa del misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia, adquiriendo como una nueva dimensión que supera con mucho su valor originario, expresado en los inicios de la historia humana, pero al mismo tiempo sirve para expresar la estructura esponsal del misterio de la redención. Profundizando un poco más en la parte en la que San Pablo se refiere a las esposas, ¿no?, a las mujeres, después de ese versículo 21, ¿no?, someteos mutuamente en el temor de Cristo, las esposas a vuestros maridos como al Señor. Bueno, tenemos que entender bien qué significa este sometimiento, ¿vale? Mirad, esta sumisión no significa ausencia de libertad, tampoco significa dignidad inferior. De hecho, Pablo usa la metáfora de la cabeza y el cuerpo. Es claro que ambos elementos comparten la misma condición humana, tienen funciones diferentes, pero no diferente dignidad, y se necesitan mutuamente. La cabeza no puede existir sin el cuerpo y viceversa. Esta auténtica dignidad de marido y mujer queda probada por la siguiente exhortación a los hijos, ¿no?, que les va a decir: han de obedecer a sus padres en el Señor, porque esto es justo, porque esto es agradable al Señor. No hay diferencia entre padre y madre, ambos han de ser obedecidos para heredar la bendición de Dios. Bueno, pues no hay diferencia entre padre y madre, pues aunque San Pablo hable de la cabeza, Cristo, del cuerpo, es decir, la cabeza, Cristo, refiriéndose al esposo, y el cuerpo, Iglesia, refiriéndose a la esposa, no quiere decir que sean diferentes, ¿no? A los hijos se les dice que hay que obedecer a los padres, no al padre, a los padres, ¿no? Luego, la comparación del esposo con Cristo, cabeza de la Iglesia, pues, fijaros, Cristo es el Salvador de la Iglesia, pero el marido no es el Salvador de su esposa. También él pertenece a ese cuerpo que Cristo ha salvado. La superioridad del marido no puede ignorar el hecho de que él es también cuerpo de Cristo y que también él, con su esposa, está sometido a la cabeza. Igual que la primicia de Cristo sobre la Iglesia se funda en el acto redentor de Cristo, la primicia del hombre sobre la mujer ha de fundarse en el amor del esposo por su esposa. La sumisión de la mujer presupone el amor del esposo. Además, vamos a ver que es un amor mucho más exigente, ¿no? Como Cristo amó a la Iglesia, ¿no? La sumisión de la mujer presupone el amor del esposo. Alegar esa sumisión para comportarse despóticamente con ella sería una perversión, ¿no?, de la enseñanza del apóstol San Pablo. En esta exhortación encontramos una continuidad con la mentalidad de la época, pero es una continuidad solo aparente, ya que el nuevo contexto, esa sumisión mutua, transforma radicalmente la naturaleza de la sumisión. Con su enseñanza, Pablo pone las bases que permiten llevar a la práctica la gran novedad de la enseñanza de Jesús, caracterizada por la idéntica dignidad de ambos cónyuges, tal como era en el principio. En cuanto a los maridos, ¿no?, fijaros que es la parte más extensa y es la que desarrolla más teológicamente, ¿no?
a los maridos se les pide que hagan lo mismo que hizo Cristo por la Iglesia, que hagan lo mismo que hizo Cristo por la Iglesia. Tienen que hacerlo como Cristo lo hizo y porque lo hizo. Ese es el doble significado de ese como Cristo, ¿no? Lo que, como hizo Cristo y la razón por la que lo hizo. El acto de Cristo, la redención, es verdad que el esposo no lo puede hacer por la esposa, porque el esposo es parte de la iglesia redimida. Si él puede amar a su esposa es porque él ha sido previamente purificado por Cristo, ¿no? Esto tenemos que tenerlo claro. Sorprende la insistencia de Pablo en el amor del esposo. Se traslada así la impresión de que los maridos han de cuidar particularmente este elemento central de la relación esponsal, quizás porque les sea más fácil perderlo de vista, ¿no? Y bueno, ya se nos ha echado el tiempo encima del programa, ¿no? Quizás tengamos que volver en algún otro momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que a grandes rasgos hemos explicado 1 Corintios 7, ahora Efesios 25, y yo creo que ya vamos a dar por finalizado el programa, ¿no? Bueno, si queréis volver a escuchar este programa lo podéis hacer pues en el podcast de Radio María y en plataformas como Spotify. Si queréis escribir al programa podéis hacerlo a la siguiente dirección, loquedioshaunido @radiomaria.es, loquedioshaunido@radiomaria.es. Vamos a finalizar rezando juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos oyentes de Radio María, yo creo que el programa siguiente nos tocaría el 31 de marzo, pero bueno, al ser Martes Santo no sé si se emitirá o no, pero bueno, nos escuchamos pues en un mes o si no en la siguiente emisión. Seguid escuchando Radio María. Queridos oyentes, muy buenas noches a todos. Han escuchado en Radio María Lo que Dios ha unido, dirigido por el Padre Santiago Pérez.